¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento porque hoy terminamos con las recetas de Navidad y me han estado pidiendo mucho un postre que no sea tan pesado. Y la verdad es que sí se agradece porque comemos un montón en esta fecha, entre el pavo, entre las pastas, entre un montón de cosas. Y un postre que sea suavecito, rico, fresco y que no esté tan pesado, siempre lo va a agradecer las personas. Entonces vamos a hacer esta gelatina navideña muy sencilla de hacer, porque yo sé que tienen un menú enorme en esta noche, entonces vamos a minorizar esa carga de trabajo con esta increíble gelatina navideña que estoy seguro que les va a encantar. Bien, vamos entonces con la parte de nuestras frutas. Este tip es muy bueno, se los voy a regalar para que todas las frutas que hagan, esto es ácido cítrico, es un poquito, lo estoy poniendo así, será 1 gramo o 2 a lo mucho, pero esto nos va a ayudar enormemente para que no se oxiden nuestras frutas. Llámese el plátano, llámese la manzana, llámese la pera, todas estas frutas que tienden a oxidarse rápidamente, quedan buenísimas si nosotros le ponemos ácido cítrico. No sé, en cocina esto lo llevamos a un guacamole, le ponen un poquito de ácido cítrico al guacamole y queda bárbaro, ¿va? Entonces vamos a tenerlo por ahí. Aquí yo tengo ya mi manzana. Utilicen manzanas que estén ricas, que no estén pues pastosonas, ¿no? Ahorita tenemos una muy buena temporada de manzanas, pues entonces no vamos a tener ningún problema, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿va? Los cortes, ahora sí que es muy a su gusto. Yo en este caso sí quiero que vayan un poquito pequeñios los cortes. Vamos a hacer unas cuadrículas para que queden bonitas y se pueda sentir pues de todo un poquito. Vamos a hacerlo así. Y después igual acá. No muy chiquitas, son medianas. Así toda la manzana se ponen directamente en el agua. Vean cómo lo tengo. Y ya solamente con el contacto del agua con la manzana no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Así con toda la manzana. Bien, vamos ahora con las fresas. Las fresas hay que cortarlas en 4 para que se vean bonitas. No tengamos ningún problema. Así todas. Las uvas vamos a partirlas a la mitad, pero así, vean. ¿Sí? No a lo largo, a lo ancho. Igual, todas las frutas que estamos cortando ahorita las estoy llevando al agua con ácido cítrico, Así con toda el agua. Bien, ahora vamos con el blueberry. No lo pienso cortar, ¿por qué? Porque si yo lo corto y lo pongo en la mezcla, ya cuando tengamos la mezcla de nuestra gelatina, lo va a tintar y va a quedar azul, entonces, o morado. Entonces lo voy a mantener así para que solamente se vea en el corte que están las moras, pero no me va a tintar nada, ¿vale? Entonces estoy salvaguardando el color blanquizco que va a tintarse un poquito de café gracias a las especias que le vamos a poner, pero no quiero que se ponga morado ni azul, ¿va? Así, directo al agua. Listo, entonces aquí en nuestra agua con ácido cítrico tenemos la manzana, tenemos la uva, la fresa y la mora. Estas son las frutas que vamos a tener dentro de nuestra gelatina navideña. Bien, le vamos a poner masa de gelatina. Recuerden que la masa de gelatina ya tienen la receta en el canal. Es simplemente la gelatina que ha sido hidratada, reposada y después cortada. Y solamente lo voy a poner en el microondas. Durante 30 segundos se va a disolver y va a quedar perfectamente bien. También hay que colar nuestra fruta. Ya la vamos a quitar de todo el agua con ácido cítrico y ya vamos con nuestra mezcla de gelatina, ¿va? Listo, entonces vamos por el queso crema. Esto le va a dar untuosidad y un sabor bien rico. ¿Ok? Ahora vamos con la leche. Perdón, crema. Crema para montar. Necesitamos la grasa para también darle esta sensación muy rica. Después, leche. Ahí vamos a poner. Perfecto. Y ahora leche condensada. Bien puestecita. Muy bien. Aquí limpiamos. Listo. Siempre limpiar, estar en constante limpieza para que no tengamos un caos en la cocina. Y ahora lo vamos a licuar y suavecito, por favor, suavecito. No queremos burbujas. Entonces, poquito y le vamos a dar así.
Listo. Ojo. Ahí se ven poquitas burbujas, Ahí es de que vamos a ponerle a full. Vamos a ponerle ahora ya las especias. Este señor acá. Ahí está. Y le volvemos a dar. Poquito. Súper duper. Vamos a poner aquí ya nuestra masa. La gelatina. Vamos a poner aquí. Ahora aquí vamos a mezclar nuestra masa de gelatina. ¿Se acuerdan que la pusimos en el microondas? Aquí lo vamos a incorporar. ¿Por qué no lo puse en la licuadora? Porque por naturaleza la gelatina tiende a hacer mucha espuma. Entonces nos puede jugar en contra, ¿sí? Entonces vamos a ponerla así yo lo estoy incorporando. Queda súper bien, la verdad es que una receta muy buena, muy sencilla de hacer y lo pueden utilizar para su mise en place dentro de su pastelería. Y aquí vamos a poner también nuestra vainilla, extracto de vainilla. Ahí vamos a estarlo moviendo. Y ahora, ya que se incorporó perfectamente bien todo, para finalizar, nuestra cobertura de chocolate blanco Callebaut, ¿vale? Ahí lo vamos a poner. Y ya con esto tenemos una señora gelatina. Van a ver, muy sencilla, pero exquisita. Ahora tenemos. Mezclamos perfectamente bien y ya nos vamos a nuestro montaje de nuestra gelatina. Bien, vamos entonces a nuestro molde. Este es un molde de silicón. Sirve muy bien para las gelatinas en vez de los que son rígidos. Yo les recomiendo que le pongan un poquito de aceite en aerosol, con eso es más que suficiente para que nos ayude a la salida. Y posterior a ello, entonces ahora sí vamos con nuestra manzana y las frutas. Vean qué bonito quedó, no está oxidado, porque muchas veces no queremos ponerle este tipo de frutas porque están bien cuando se ponen, pero después cuando se desmolda la gelatina están todas negras, ¿no? Este es un gran tip que siempre les va a quedar perfectamente bien la manzana o la pera o el plátano y va a estar de muy buena presentación. Entonces agregamos ahí, está perfecta la cantidad y ahora nos vamos con nuestra mezcla de la gelatina. Volvemos a mover y ahora sí vertemos. Ahí va a quedar poco a poco, van algunas que van a flotar, otras que se van a ir al fondo, pero queda súper bien. Ahí está nuestro molde, está perfecto. Y nos vamos al refrigerador por mínimo 6 horas. Es la cantidad que tiene que quedar esperando bien una gelatina para que tenga una buena consistencia, trabaje perfectamente bien la gelatina y no tengamos ningún problema. Bueno, ya reposó sus 6 horas en el refrigerador, ya trabajó perfectamente bien. No lo pongan en el conge. Si se les congela, la posibilidad de que se les rompa es muchísimo mayor y sobre todo ese trabajo de la gelatina puede mermarse, ¿eh? Entonces tengan mucho cuidado con ello. Aquí nada más lo vamos a mover un poquito, así. Es lo que me gusta de los moldes de silicón y que le pusimos el aceite. Entonces vamos a poner aquí nuestro plato. Vamos a hacerle así, miren. ¿Lo vieron? Entonces hacemos así y ojalá salga, ¿eh? Ahí lo vamos a tener. Ok, lo hacemos así. Ahí quedó. Listo. ¿Ven? Yo no le pondría más decoraciones porque si no se va a ver muy atascado. Al final ahorita le voy a poner un tirabuzón de chocolate y queda perfecto. Tiene su chiste es que tiemble. Está bastante frío ahorita. Pero una vez que ustedes corten, se va a ver muy bonito las frutas en el interior. Y es un postre bien fácil de hacer. La gente va a quedar muy bien. Ya vieron que la manzana sigue estando y viéndose bien, entonces no vamos a tener ningún problema. Listo. Entonces acá vamos a poner estos tirabuzones nada más. Es un contacto ahí chiquitito. Que lo vamos a poner ahí a nuestro pastel para que le dé intención. Y vamos a darle aquí, por aquí también, por aquí. Vamos a meter y con esto más que suficiente, va a quedar muy bonito, a la gente le va a gustar y tenemos una decoración muy sencilla, pero al final del día es un postre muy facilito de hacer para que tengamos en casa.
Bien, ¿qué hicimos hoy? Nuestra gelatina de Navidad, algo muy fácil y sobre todo poco pesado para esta noche que vamos a comer un montón, la verdad a mí me encanta, pero va perfecto, tiene fruta, tiene gelatina, no tiene nada de carbo, realmente va muy bien. Entonces esto siempre debe de estar para aquellas personas que o no comen mucho postre o quieren algo más sencillito para esta noche tan especial de nuestro cumpleañero. Entonces les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, que pasen un gran año y nos vemos el siguiente año con más recetas y más cosas aquí en nuestro canal. Muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.